En RTVC, conversemos en paz. La historia de este espacio es muy sencilla, es que hemos querido abstraernos un poco de la política y de los temas que polarizan normalmente en los medios de comunicación. Pero si ustedes se abstrayeran de los medios y estuvieran viendo con ojos de dramaturgos y estuvieran diciendo quiénes son los personajes de esta escena y de este relato que está aquí, de este libreto que está aquí, describamos un poquito, me parece importante además para que la gente que asiste todos los días a la realidad, como si esa fuera la realidad, Exacto. ¿no? También como que echemos un poquito para atrás diciendo cómo se puede cambiar la percepción de esa misma realidad que nos la cuentan los medios, pero que de pronto pues está en formato reality. Yo lo que siento que ha empezado a pasar desde el miércoles pasado hasta hoy es que cierto sector de la prensa, por ejemplo con el tema de la paz, es que la fácil para no perder audiencia es jugársela a poner en duda todo. Yo veo que ciertos medios se han empezado como a reacomodar, a entender que tienen también que darle como cabida a la posibilidad de un escenario de reconciliación y que hay otros medios que sí definitivamente están casados con un sector de la derecha, un sector del país, una clase económica que parece que no está interesada en que el proceso de paz llegue a feliz término. Yo lo que creo es que hablando de ese libreto o de esa historia que se está contando, en el fondo lo que hace falta es cuál es el tema real de esa historia que se está contando. Siento que se están contando muchas cosas alrededor, pero todavía no se cuenta la historia real. Y todo el tiempo hablamos mucho de la paz, pero yo siento que a veces no sabemos ni siquiera qué es la paz. Y empezando por ahí, para nosotros la paz es un concepto completamente abstracto. Empezando porque nunca hemos vivido en paz, no sabemos cómo se come, con qué se hace, o sea, no sabemos qué es vivir en paz. Entonces, a partir de ahí, creo que ya estamos en una nebulosa. Cuando uno dice, se va a firmar la paz, pero ¿qué es firmar la paz? Es dejar las armas, pero yo creo que es un concepto que va mucho más allá de una firma o de que un grupo se desmovilice. Creo que es un problema que se nos viene encima, pero tenemos que empezar a definirla para poder saber cómo contarla, ¿sí? Y en cuanto a los medios, sí creo que la cuentan por los lados y cuentan eso, lo que tú decías ahorita. Estamos hablando, casi siempre todas las discusiones van en torno al tema político, van en torno al tema de los poderes, de qué es lo que conviene a unos o conviene a otros, pero realmente no hablan de lo que está pasando alrededor de ese proceso de paz, que es todo lo que pasa en las ciudades o en el campo a diario. Lo primero que yo supongo que toca admitir es que el rompecabezas es grande, ¿me explico? Y que las piezas de ese rompecabezas tienen que venir de muchas representaciones de la realidad, ¿sí? Y no de una sola, ¿sí? Quizás una de las cosas más complicadas que tenemos es que esa representación pequeñita de la realidad se ha traducido y se ha, digamos, enquilosado en las instituciones, creando una crisis enorme. Y quiero decir que además creo una crisis de contenido, que es que si las personas no creen en las instituciones, sí, pues va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces, una de las piezas, claramente, es que quienes toman las decisiones hagan un enorme esfuerzo por fortalecer las instituciones en región y hacerlas honestas y lo que todos decimos y lo que está tan de moda, digamos, por estas épocas electorales. Esa es una que venimos diciendo hace 50 sí, pero bueno, años. Sí, exacto. Pero esa es una pieza del rompecabezas, pero digamos que hay que decirla. Claro. Digamos, otra, por supuesto, tiene que ver con el tema que tenemos que hacer una profunda reflexión sobre cómo nos estamos educando, ¿cierto? Y esa será otra pieza. Hay una cosa que a mí me asombra sobre esto de cómo nos representamos, que es que yo desde que soy niño he oído no matarás, no robarás y serás bueno, y lo tenemos claro. Tú le preguntas a cualquier niño en cualquier escuela, acabo de venir de una escuela, y él sabe exactamente qué decir, pero hacemos exactamente lo contrario, sí. ¿sí? Entonces es como si la educación hubiera permitido crear esa decisión entre lo que sabemos y lo que hacemos. Esa, supongo yo, es otra clave, que es que el mayor público que tiene una nación pues está en los colegios, porque allá toca ir.
y allá nos toca hacer una profunda, digamos, revisión. Esa es la audiencia del nuevo relato, digamos, de lo que uno pensaría que se tiene que generar, por el asunto de cuál es el tema, y eso me parece que es importante, porque si estamos hablando de la escena, y la escena está, digamos, sobreactuada en función un poco de lo que están hablando. Está empobrecida. Infractuada, diría Está yo infractuada, más bien. exacto. Sí, Ajá. porque, ¿Cómo es decir, eso? ¿en qué medida? Si pensamos, por ejemplo, en términos dramatúrgicos, es decir, ¿quiénes son los villanos? Están aquí y están acá. Es que ese es el problema, es que no son los terroristas de las FARC. Es que es un Estado miserable que permitió que eso floreciera durante 50 años y que generó todo para que eso surgiera. Es un Estado incapaz con 48 tipos, que fueron los que fundaron las FARC, a los que le mandaron 16.000 soldados y no los pudieron derrotar. Entonces hay villanos e incapaces al lado y lado. Y hay toda una sociedad que no ha visto lo que ha estado pasando. Entonces hay que construir a partir de la verdad. Y hay un tema que es muy complicado. Para mí, por ejemplo, pero que lo tienen que reconocer como parte del ejercicio de la verdad. Estaban hablando de la UP. Entonces decían, no, que la matanza de la UP. Y María Elvira Samper, creo que era la conductora del programa, le decía, pero ustedes tienen que reconocer que a la gente de la UP la mataron también por las acciones de las FARC. Y ellos decían, no. Y llegará el momento en que tienen que decir que sí, porque así fue. Como el gobierno tiene que reconocer que el paramilitarismo no surgió de la nada, que fue estaba en la Constitución, y ellos lo auparon. Yo creo que, volviendo un poco a eso de cuál es el tema en el fondo, para nosotros va a ser complicado, digamos, el proceso en términos de que no va a ser un proceso rápido, porque pues llevamos muchos años de eso, ¿no? De una serie de personajes o de personas o de grupos que han estado todo el tiempo en una guerra donde definitivamente la gente que no está involucrada, digamos, en términos ideológicos, termina siendo la víctima y termina siendo la que lleva. ¿Eso qué ha hecho? Ha infundado el miedo, y el miedo es algo que nos ha impedido tomar acciones frente a eso, frente a esas 48 personas que después se volvieron no sé cuántos, ¿sí? Y el miedo es lo que hace, nos vuelve incapaces para enfrentar una sociedad violenta como la que tenemos. O sea, de todas maneras, los daños psicológicos que la guerra está causando y que causó y que ha venido causando durante 50 años o más, pues son daños que son difícilmente reparables y que creo que necesitan de una metodología que no sé cuál será exactamente, y en eso creo que aquí nosotros, los actores, tenemos una gran responsabilidad, que es voltear las cosas hacia el otro lado, hacia el lado de la creatividad, hacia el lado de la imaginación, hacia el lado de la fantasía, hacia el lado de volver a creer, de todas maneras, porque pues, los que vienen atrás tienen una serie de información en su cabeza que no va a ser fácil quitarla y no va a ser fácil enmendarla, digamos. Entonces creo que en esa medida lo que toca hacer es fortalecer el individuo y fortalecer la capacidad de pensamiento y saber que lo que uno piensa vale y tiene valor sobre lo que tú piensas, y que por eso no somos diferentes y que por eso podemos seguir construyendo, pero lo importante es que uno vuelva a creer en uno y que uno vuelva a creer en que en la propia libertad que uno tiene de pensamiento a partir de la creación de los otros. Es que es la manera, además de vernos a nosotros mismos, la forma como se ha construido nuestro propio relato, cómo hemos construido nuestro propio relato de nuestra realidad. Pero hablando un poco de la verdad, entonces Julio plantea si aquí se ha tratado con equilibrio, digamos, la verdad de toda esta historia. Si ustedes ven la escena y llega la verdad, como un personaje que entra La verdad a la llega historia. tarde. Pero ustedes imagínense que Importante es tienen, que llegue. imagínense que tienen la obra y tienen el escenario y aparece un personaje que es la verdad. Y se instala y entra en escena. Y empieza a tener que ver con todos los que están en este escenario. ¿Cómo es esa verdad y qué pasa con la llegada a la historia de esa verdad? Pues Porque es memoria. una sola o Es son que- varias. es que- ¿Cómo es se que- construiría no, es eso? Que ese es el problema. Mira, muchachos como Nico y yo, Pelados. que somos un poco mayores que Caro, desmiénteme, a nosotros nos tocó crecer en una generación en la que oíamos hablar de la violencia, y para nosotros como que la violencia surge cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Cuando uno entra a la universidad y empieza a mirar otras cosas, se da uno cuenta de que la violencia en este país se viene arrastrando de mucho tiempo atrás. Es decir, que la guerra de los 1000 días para acá
Eso no ha habido momentos de sosiego, de paz nunca, y siempre hemos estado en el mismo escenario. La tierra, la tenencia de la tierra contra el desarrollo de las ciudades. Y no es más, ¿entiendes? Y uno oye hablar a muchachos, eso sí, muchachos, De verdad, muchachos, de verdad. que están convencidos de que este país se desmadró en los 80, en los 70, verdad. y que antes estábamos en el paraíso. Entonces, primero que todo, yo creo que sí, debemos quitarnos esa máscara de que Colombia es pasión, que esto es magia salvaje. No, nosotros somos un país tenaz. Nosotros somos un país tenaz, un país que ha habido una violencia con una clase dirigente y aquí se corrompió todo, hasta la guerrilla. ¿Entiendes? Es terrible. Es terrible. Pero entonces sí hay que entregar una memoria histórica que la gente sepa en qué país nació, en qué país vive. El problema es, yo no sé si, digamos, yo entiendo la pregunta, pero lo que sería sospechoso es que la verdad llegara como entrando al escenario, ¿verdad? Porque es que se ha asomado muchas veces, de diferentes maneras. Claro, pero Tampoco además vamos a también decir que nunca hemos claro. sostenido, ¿no? O sea, se asoma, mira, hace lo suyo en distintos momentos, en distintas décadas de todo esto, pero estamos en el momento definitivo. Claro, se asoma, pero no ha generado los cambios, por lo menos que hubiéramos deseado. Es más, Colombia es un país que produce mucha verdad. Es decir, creo que la academia ha hecho un enorme esfuerzo, creo que gran parte del periodismo ha hecho un enorme esfuerzo. A veces incluso el periodismo se toma la posición, con la cual muchos no están de acuerdo, de hacer justicia dado que la justicia no llega. El problema es que el asomo de esa verdad no es representado como una directriz real para toda una nación. Y insisto, tiene que ver otra vez con las instituciones. Entonces, que la verdad se asome como el convidado, hasta el momento siempre han sido una especie de convidado de piedra, pero no ha sido como el gran protagonista. Entonces, yo tendría que volver pues, a lo que más o menos uno reflexiona, que es que uno no puede esperar que exista una verdad revelada, sino que es función del Estado y de la educación y de los ciudadanos crear los instrumentos para recrearla, porque de nada sirve que yo sepa la verdad, lo que sirve es que la cuente y que haya muchos contándola, porque en el ejercicio de contarla hay un ejercicio, digamos, de comprensión que se traduce en una toma de decisiones hacia un futuro. Ese acceso al contar la realidad no lo estamos haciendo. Pues, Uno solo tiene, por decir cualquier cosa, si vos me preguntas qué verdad en este momento para mí sería fundamental, diría yo que está en el relato de las víctimas. ¿Sí? ¿Por qué en el relato de las víctimas? Por varias razones. Primero, porque son los que les ha tocado todas las cabronadas que les han pasado. Y entonces ellos saben quiénes fueron, por qué fueron y nos pueden decir además cómo vamos nosotros ahí. Pero además no solo se han quedado en eso, sino que han empezado a crear unas estrategias de resiliencia y de perdón. Además está en ese relato, digamos, la dimensión del futuro. Ahora, ese relato lo podemos encontrar en todas partes. Está a un clic del computador. Cualquiera que se mete al Basta Ya del Centro de Memoria Histórica podría descubrirlo. El problema es por qué los ciudadanos no la asumimos. No se interesan para eso. Que es ¿Por qué no la asumimos como un relato personal? Y esto es lo último, para que no me quede la pieza incompleta. No. Entonces, toca hacer un esfuerzo enorme, y esto es un esfuerzo institucional y pedagógico, para entender cómo es que nos podemos apropiar de eso. De lo que uno sabe, de lo que menciona Carolina, es que nosotros que trasegamos por los caminos del arte, sabemos que cuando la oímos, comprendemos un 10%. Pero cuando somos obligados a contarla o cuando queremos contarla, tenemos que asumir un grado de comprensión que normalmente deviene en posiciones éticas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que todos la contemos? Y eso quizás sería una pieza de rompecabezas si es que vos quieres que llegue la verdad. Porque sería lo único que resquebrajaría ese monopolio de decir la verdad, lo que la haga múltiple y verdaderamente revitalizadora para una sociedad. Hay algo que tiene relación con lo que dice Nicolás y es lo que yo decía, la verdad se asoma tarde, normalmente nunca llega de manera oportuna, jamás va a entrar por el lado derecho del escenario en el momento que es. Ojalá sí, y habrá momentos en los Ni que por el llegará, izquierdo, ni por el digamos. izquierdo, ni por el centro, ni por arriba, ¿sí? Para no Pero meternos en líos. normalmente llega tarde, no importa cuándo llegue, lo importante es que llegue, porque a partir de eso uno puede empezar a crear esos procesos de los que habla Nicolás. Y creo que hay algo que es importante que aquí no ha sucedido y que ha sucedido en otros lugares del mundo donde la guerra también ha estado presente, porque pues uno se pone a ver, pues Europa no ha sido un continente que no haya tenido guerra, al contrario, ha sido uno de los más violentos, ¿sí? Pero allá la memoria está. Y allá, si tú vas por las calles de Berlín, en cada esquina te recuerdan qué pasó y cómo pasó.
Y creo que eso hace que la gente también recuerde. Y en la medida en que uno recuerde y le estén recordando las cosas, uno tiene la capacidad de obrar de una o de otra manera. Y esas bases éticas se empiezan a formar dentro de una sociedad. Yo creo que aquí los valores definitivamente están completamente trastocados. Este es un país donde todo se puede, donde el todo vale, y estamos muy acostumbrados a eso, no importa en qué grado, mayor o menor grado. Así te vayan a ir a cortar la luz y no la has pagado, tú eres capaz de pagar para que no te la corten, ¿sí? Entonces, empezando de ahí es un país de todo vale. Entonces, ¿hasta qué punto también nosotros como ciudadanos, que no estamos inmersos en el conflicto, somos capaces de darle una vuelta a nuestra vida y enfrentar un proceso que no va a ser tan cómodo y que nos va a traer incomodidad? ¿Cómo nos incomodamos también en un proceso de paz? Eso también hay que reevaluarlo. No solamente hace parte del gobierno o hace parte de las instituciones o de los victimarios. Creo que es una cosa que tiene que estar construida desde la sociedad y no va a ser tan fácil ni tan cómoda. Pero yo Sí, quiero yo retomar creo- solo una cosa tuya, porque, digamos, para hablar en serio, sí, para hablar en serio. No, o sea, yo no estaba hablando en serio. No, por el contrario, para reafirmar lo que es en serio, porque es que ahora están también con el cuento de que la paz es de todos y completamente de acuerdo. Uno habla pues con la gente del proceso de paz de Sudáfrica y todos dicen, mire, hasta que no se metieron en la cabeza que había un Mandela dentro de cada uno de ellos, esa vaina no arrancó. Pero también es cierto que es bueno que las instituciones colaboren. Es decir, si no hay un compromiso con la verdad, si no hay un compromiso de devolverla efectiva a través de la justicia, pues tampoco se puede pensar en la demagogia, ¿verdad? De decir es que la paz es de todos. Entonces, digamos, para corroborar un poco lo tuyo sobre lo que es, digamos, hay una historia que se conoce, hay una historia que sabemos, lo que pasa es que no se ha puesto en práctica. Entonces, también un poquito de colaboración. Es solo como para no Sí, sacar y siempre es el que tema para y salir. de lo que estaba diciendo Nico, que de dónde va a aparecer la verdad, que por ejemplo que pueda aparecer de las víctimas, yo creo que tiene que aparecer es de toda esa polifonía, Sin duda. de esa sumatoria de Yo voces. solo me refiero que esa es una pieza Es una que pieza es fundamental. importante y que está ahí pero y que es un momento histórico. Pero creo que es muy importante que los victimarios También. suelten su verdad, porque hay algo que le tiene que pasar a uno, es acostumbrarse a oír esa verdad y a que las tripas se acostumbren a oírla, porque acá hay mucha cosa horrible para contar. Sí, O sea, perdón, un momentico, lo del alemán hace como un mes, Es horrible. sí, pero es buenísimo, ¿me entiendes? muy importante. Es muy importante que pase, muy importante que digan, yo hice esto. Es más, es Pero una es de que- las paradojas de nuestra historia, por lo menos actual, es que es gracias al relato de los victimarios, de alguna manera, que se están haciendo procesos de justicia. Es terrible que así sea, pero estoy de acuerdo en que toca oírla y que al fin nos estamos asomando, y debo decir además que lo digo hasta con cierto orgullo de colombiano, que en los últimos años ha habido una especie de compromiso por escucharlo, ¿verdad? Y se ha dicho porque hace 8 años era imposible, hace 8 años no existía. y pensar Y en el ahora se está perdón. haciendo, ahora es lo que vos dices, qué temple tenemos para que esa verdad transforme nuestras instituciones y por supuesto la Pero- vida cotidiana de todos. Pero la cosa es que la verdad, bueno, puede llegar por aquí, entrar a escena, así sea tarde, empezar a transformar la composición, digamos, de la obra y empezar a afectar a los protagonistas y a cambiar los relatos. Pero ¿qué pasa si la gente no ve la obra? Es decir, es que un poco lo que estamos enfrentados es a la indiferencia de los ciudadanos para entender lo que dice Carolina frente a nuestro propio papel individual, colectivo, el que sea. Pero ¿cómo hacemos para que los ciudadanos digan, ese momento yo lo quiero vivir, yo lo quiero entender, yo lo quiero apropiar? Porque es que lo que tenemos Hay que llevarle la obra. hay en que esta volverlo demanda de espectador pedagogía alguna y, manera. y que estamos tratando de hacer es cómo hacemos para que los ciudadanos le digan, oiga, esto es con usted, párele bolas. Mira, eso, lo que pasa es que... Y ya ustedes son- en eso como actores y como personas que además tienen un profundo conocimiento del ser humano y de las emociones, digamos, pueden ayudar mucho. Claro, el tema es, comprendimos que la emoción, que vos mencionabas, era una variable de comprensión de la realidad, que es importante. Claro. Es decir, la manera como nos conectamos con la historia, si no la tramitamos a través de una emoción y no respondemos ¿cómo voy yo ahí?, sigue siendo la historia que nos enseñan en los colegios. Entonces, la pregunta metodológica y pedagógica que uno se hace es, ¿cómo hacemos que más ciudadanos cuenten? Y para eso hay metodologías, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy Pero trabajando... eso es contar la concretamente narrativa, en entonces, o sea, Sí. es involucrar a la gente en la narración. Es correcto. Ok. Yo pienso que
no todo el mundo es artista, ¿sí? No todo el mundo tiene esa capacidad, digamos, o esa sensibilidad de coger la realidad, pasarla por uno y crear una obra, ¿sí? Que eso en últimas lo que hace es la postura de ese artista o lo que piensa o esa postura ética, lo que sale al final de una obra, ¿sí? Lo que sí creo es que los procesos creativos, sea cual sea, son los que generan esa identidad de la que yo hablaba antes, ¿sí? Es la identidad, o sea, es cómo conocerme, cómo saber quién soy para poder tener una postura frente a la vida, frente a lo que me pasa al día a día con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con todos. Como dramaturga, lo que yo hago es tratar de alejarme, y hay dos maneras de hacerlo. Uno puede o alejarse, digamos, de lo evidente, de lo obvio, o acercarse de frente, como las obras que de alguna manera hace Nicolás o las que hace Fabio Rubiano, que son obras que van de frente con una postura política y con una información. En mi caso, lo que yo hago es cuáles son las consecuencias de una guerra o cuáles son las consecuencias de un maltrato, por ejemplo, a una mujer en temas femeninos, que hablando de la guerra también, las mujeres somos las que hemos llevado la peor parte, pero también somos las salvadoras, y yo sí creo que somos las que tenemos que implantar la semilla para que esto siga creciendo. Ya nos están cascando. No. ¿Para qué? Pero sí. ¿Para qué se sintieron cascados? O sea, sí. No. Dijo se les explícitamente, está diciendo. somos las mujeres las que, o sea, fuimos excluidos sistemáticamente. Pero No, dale. hacen parte, pero Sí, somos fundadoras, Ah, somos fundadoras, parte. somos la tierra, la Oiga, Pachamama. o sea, estamos partiendo de un principio de exclusión. No, de combinación, que es Bueno, diferente, ok. de trabajo en equipo. Pero entonces lo que yo hago es, a través del humor, por ejemplo, que es una manera que creo que acerca mucho a la gente, es contar una historia de un drama, pero exponiéndola con humor, que lo que hace es que la gente se ría, pero a la vez cree una identificación y de esa manera también hacerle entender a la gente. Entonces yo sí creo que hay muchas maneras creativas de que la gente entre en esas narraciones o en esas narrativas que van más allá del teatro, pero también está la música, también está el deporte, que es otra manera de sacar adelante ese tipo de, sí, es como capacidad de mirar hacia otro lado y entender que lo malo que pasó puede crearse y transformarse en algo que puede ser bueno y que puede generar un movimiento social de alguna manera. Y creo que eso es algo que no estamos haciendo en Colombia. O sea, lo que siempre hemos hablado es que el arte en Colombia es el que tiene menos presupuesto, la cultura tiene menos presupuesto, el deporte se lleva gran parte de ese presupuesto cultural, pero que debería haber de todas maneras ahí sí una intervención de la institución para que esa plata que antes se invertía en el conflicto se empiece a generar en otras cosas. Sí, porque además, bueno, no. No, es que yo quiero coger la parte final de Caro del tema del deporte como para pensar en la cuestión, uno, del impacto de la narración, de cómo narrar. Pues cómo narrar eso es un asunto de cada cual, pero yo lo planteaba algún día y es el tema de que muchas voces se puedan oír, se puedan escuchar y se puedan oír las verdades de verdad y plantear ya un compromiso serio con el perdón, porque es una cosa muy delicada, pero si esta sociedad no tiene la capacidad de perdonarse, si nosotros, o sea, este man mató a tantos, sí, bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, porque la gente está pensando es en el castigo y todo eso, ya la forma es algo que va a encontrar cada cual. Por ejemplo, en mi caso, a mí ya, por mi pulsión natural, todo así sea muy dramático, se me vuelve una cuestión de humor, porque además creo que es nuestra naturaleza, es como reconocernos en ese sentido. Pero ya a nivel de difusión creo que sí tenemos que aprenderle mucho a las campañas deportivas, como cuando llega el Mundial todo el mundo se monta la camiseta y hay que buscar la manera de que la gente se monte la camiseta. Nico hablaba, por ejemplo, del teatro de los 70, pues eso era un teatro absolutamente militante, que estaba, construyendo militancia. Yo efectivamente casi que soy hijo de esas incursiones del Teatro Libre y de otras organizaciones teatrales en Tocaima. Hasta cierto punto, hasta cierta fecha. Claro, no, cuando aparecieron en Tocaima, empezaron a aparecer y entonces uno veía y uno estaba, porque además ellos no estaban hablando, no estaban construyendo el relato, estaban todos los grupos, lo que estaban era soñando el futuro. Porque en las obras de los 70 en todos los obreros eran triunfantes. En la realidad, en todos estaban presos y acabando los sindicatos. Sí, fíjate que, por ejemplo, en estos días, ayer estaba yo trabajando haciendo un video para una gente de un sindicato y ellos están tratando de captar afiliaciones
tener nuevos miembros y es a partir de vender una imagen distinta a la que la prensa y ellos mismos han vendido de sí mismos durante todos estos años. De ellos mismos. Ellos mismos, claro, porque, por ejemplo, uno iba antes y los videos eran solo marchas y marchas, le digo yo, pero pues es que si la gente se mete al sindicato para marchar, no era como para mejorar sus condiciones laborales. Y ellos, por ejemplo, en la convención colectiva me llamó mucho la atención que no tienen un puño, sino un par de manos que se estrechan. En RTBC, conversemos en paz. Lo que tenemos en los próximos 6 meses, porque además ya tenemos un tiempo, por lo menos para una primera estación, que es la firma del acuerdo, nos lleva también a un poco a ese tema de los imaginarios y a esa imagen de futuro, de cómo vamos a vernos para el futuro. El tema de la firma a mí me llama mucho la atención porque siempre me pregunto qué pasa ese día y cómo se representa ese día. ¿Cómo se ven a sí mismos los colombianos y cómo se ve a sí misma esta sociedad en ese día? ¿Se ve como una oportunidad de cambio? ¿Se ve como un día de condena? ¿Se ve como un día de fiesta? ¿Se ve como un día de pasar la página? ¿Cómo se ve ese día? Si ustedes pudieran, Todas las anteriores. si ustedes tuvieran, por eso, pero si ustedes tuvieran un poco les entregaran la tarea de hacer el guión para lo que puede pasar en esta sociedad ese día, ¿qué se atreverían a pensar? Yo no soy dramaturga, pero tengo ideas. Sí, no, hay muchos, hay marchas, ¿verdad? Esas marchas son acuerdos sociales que se dan en el momento. Creo que ese día se podría celebrar si somos suficientemente hábiles para comunicarlo y para comprenderlo. Podremos decir que podemos sentir orgullo de haber llegado a una firma. Es decir, que los colombianos ese día tendríamos que empezar a decir que amamos la negociación y odiamos la guerra. El tema es que no hemos podido salir del amor que tenemos por la guerra o de los intereses que algunos tienen en la guerra, lo que sea. Entonces ese día yo me imagino que si es como yo lo pienso, no sé cómo va a ser, pero ese día es en que los colombianos pueden decir, mire hermano, se firmó esto, tenemos que tener un orgullo porque en esa mesa hubo una negociación muy difícil, pero es un logro, ¿sí? Y es un logro que nos está demostrando una cosa, que debemos cambiar de chip y pasar de una infatuación por la guerra en la que pensamos que es fácil y la solución de algo, y empezar ese día a decir, desde hoy me comprometo a odiar la guerra y a enamorarme de la negociación, así la negociación sea más difícil. Y esto nuevamente tiene que ver con un tema educativo, que es que en general nuestra educación nos ha enseñado a amar un resultado sin considerar las recompensas que hay en la mediación para alcanzar ese resultado. Y más adelante a mí me gustaría intentar responder más concretamente cómo es que se piensa una pedagogía para este tipo de cosas. Pero la puesta en escena que yo diría es, esto es un comienzo en el que dejamos atrás una lógica de guerra para intentar una lógica de negociación permanente y en la que vamos a privilegiar ese proceso sistemático de negociación porque al final es mejor, voy a volverme poético, una letra que una bala. Dale. No, yo creo que todo tiene que ver un poco también con lo que decía Julio. Yo creo que ese día puede ser, y la realidad es que el país sigue dividido en esa sensación de guerra y de paz, y de que esto no es la paz, y eso no va a ser la paz, y entonces, etcétera, etcétera. Pero sí creo que tenemos 6 meses para trabajar en eso, y en esa medida creo que las campañas publicitarias y la gente que trabaja en los medios tendrá la gran responsabilidad de crear un ambiente propicio para que ese día sea una fiesta. Yo pienso mucho en la marcha que hubo en el 2007, que fue contra las FARC. Creo que es una de las marchas más grandes que ha habido. Fue una marcha de odio. Fue una marcha de odio. A mí me gustaría que ese día hubiera una marcha igual de concurrida, Multitudinaria. pero a favor de la paz. Y en aplauso hacia esa firma, que si bien no es la paz, es el comienzo de un proceso. Yo creería que hay que, primero que todo, en el periodo previo como que cerrarle las vías a la antipedagogía. Sí, ¿En qué medida? Es decir, nosotros no sabemos qué es la paz porque no la hemos vivido,
pero tampoco el país, nosotros no sabemos qué es la guerra. Nosotros no hemos también vivido la guerra en realidad y la gente habla y pide castigo. O y no pide- sabemos que la hemos vivido. No. que es Exactamente, pero... Los que no la hemos conscientes de vivido, haberla porque vivido, es que sí. hay Que no gente le- que sí la ha vivido. Claro, pero buena parte del país no lo sabe. Para Para eso mí es que todavía sigue es- pensando que es una sí. solución. Tú decías algo ahora de lo del proceso y de lo que uno tiene que ofrecer. Y lo que hay que vender es que esto no es ninguna claudicación. Que después de 1810 ese es el triunfo más grande que hemos tenido nosotros como sociedad, que es la posibilidad de darnos una alternativa, de mirarnos hacia el futuro y decir podemos construir un país mejor y dejar de estar llenándonos de pajaritos la cabeza que tenemos, recursos naturales que tenemos, que no sé qué, y como en el cuento, pero que tenemos una cantidad... No le gusta ni cinco. No la he visto, no la he visto, pero estoy pensando en esa cantidad de carretazos que nos vivimos echando a todo momento, que somos lo máximo, sí, pero seamos lo máximo de verdad, seamos una sociedad de verdad que aspire a vivir en paz, que aspire a tener una construcción de futuro, que aspire a tener un cambio de verdad del modelo económico donde hay muchas personas que tienen que esto se tiene que reducir y eso es innegable. La brecha social no puede seguir Sí, siendo no, igual de es que esas grande. son las grande. aberraciones que uno Ujú. dice. Y entonces para que eso se dé, hay que cerrarle el camino a la guerra. La gente hoy, en la mayoría de las mediciones, y digo que a mí no necesariamente me gusten mucho, pero son elementos científicos que a veces hay que tomar para poder trabajar, no reconoce los acuerdos como avances del proceso de paz. No reconoce el acuerdo de tierras que habla de la redistribución de la tierra, que habla de la ampliación, digamos, de la producción de los productos agrícolas para poder llegar a las ciudades, de una cantidad de elementos fundamentales en el campo, que ha sido la esencia, además, tú lo mencionabas antes, como la tierra. Y a la gente no le interesa de qué va la tierra, de qué va la transformación. Entonces, a lo que voy, este acuerdo que logramos hace poco, que se logró en la mesa, que todos los colombianos celebramos, pareciera que sí es el verdadero proceso de paz. Y es cómo se castiga, cómo no se castiga, qué se dice, cuánta verdad se va a decir y hacia dónde realmente van los victimarios. Van a ser parte de la sociedad, van a ser parte con qué permiso, con no permiso. Entonces, a lo que voy con eso es que también la pedagogía encuentra una dificultad cuando hay unas resistencias inmensas No, la pedagogía a no encuentra. aceptar que la paz viene con unas transformaciones profundas. Es decir, si usted no acepta que con la contraparte en una mesa tuvo que acordar una agenda de temas que seguramente usted se pregunta, ¿yo por qué hablo con las FARC de la tierra? ¿Por qué hablo con las FARC de participación política, de la ampliación de la democracia? ¿Por qué con ellos? Y ahí viene todo el tema de la representación del otro. Entonces es donde también en este, digamos, intento de poner cosas claras sobre la mesa, es donde me parece necesario también que esas representaciones pasen por ahí. No solamente decir que el otro asesino o no, yo lo voy a perdonar, sino que es que los acuerdos van a generar transformaciones. Claro, es que hay, digamos, hay una perversidad de la cual aparentemente no podíamos escapar, que era la institución la que tenía que sentarse a negociar con las FARC, pero Colombia es un país que nunca ha creído en las instituciones, y razón tiene, porque nunca las han representado. Ahora, quizás sea la gran oportunidad para decir que la institución empieza a representar a los colombianos, ¿verdad? Y para eso toca hacerlos partícipes de ese orgullo que es en este momento ese proceso de paz. Y ahí yo creo que toca hacer un esfuerzo de comunicación. A veces yo me ponía a pensar, ¿por qué no hacer, como fue tan difícil? Porque es que el tema es que los colombianos no saben lo difícil que debió ser eso, ¿verdad? Porque eso debió ser dificilísimo. Entonces yo a veces hablaba con un rector de una universidad y decía, ¿por qué no hacemos simulacros en todas partes para que vean lo difícil? Sí. Insisto, porque es que la gente está simplemente viendo un resultado que es aparentemente fácil. E insisto, es un tema pedagógico. Y no ha empezado a amar y a relacionarse con el camino que produjo ese resultado. Entonces a lo mejor necesitamos un gran simulacro en ese sentido de cómo se generan acuerdos. Pero además tenemos todas las instituciones educativas para hacerlo. Claro. Entonces el colombiano, y esta creo que es la gran oportunidad, si sentimos orgullo por esta firma, por este, digamos, proceso, que además yo de verdad me siento orgulloso. Yo siento que uno ve por primera vez a unos representantes como los que están sentados en la mesa que uno dice, no, estos tipos se la jugaron y se la jugaron en primera persona.
Y yo quiero ser parte de entender esa complejidad para hacerme socio de ese proceso. Stanislao Zuleta decía, pues no vamos a salir del conflicto porque es nuestra naturaleza, pero sí podemos cambiar de conflicto. Sí podemos cambiar el libreto. Y es decir, no es un tema de que la paz nos llegue por revelación, sino que la podemos empezar a tramitar de otra manera. Y la primera prueba de que eso es posible es este proceso de negociación. Es como el primer pasito. Creo que toca hacer un esfuerzo para que los colombianos se asocien a la complejidad y al amor que hay por la negociación y no por las salidas fáciles. Yo creo que lo que pasó en La Habana es una muestra un poco también de esto que estamos haciendo y de lo que ustedes hacen con este programa, que es la capacidad de dialogar, la capacidad de poner sobre la mesa una serie de cosas, entender cuál es el punto de vista de cada persona y de esa manera entender también cuál es la realidad que vive, porque no todos vivimos la misma realidad y en esa medida ahí es donde empezamos a chocar, porque definitivamente uno trata de salvar o de defender lo que tiene enfrente o lo que lo rodea. En esa medida creo que el hecho de haber dialogado y haber podido llegar a un acuerdo, que no es fácil teniendo en cuenta toda la historia que hay atrás, pues hay una ganancia. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad como individuos de Colombia es empezar a hacer un cambio en serio, por ejemplo, en el lenguaje. Lo que hablábamos ahorita, empezar a resolver esos... Dignificar al enemigo. Dignificar un poco al enemigo y dignificar la lengua, o sea, la manera como nos tratamos, la manera como nos decimos. Dejar un poquito al lado ese odio, es que nos odiamos con odio jarocho, como dicen por ahí. Antes de venir estábamos leyendo como la base fundamental del nacimiento de las Naciones Unidas, entonces hay una frase que más o menos dice que la guerra está en la mente de los hombres, y que para acabar la guerra y hacer la paz hay que transformar de alguna manera también lo que está en la mente de los hombres. Y el lenguaje es el testimonio de esa relación que tenemos con la realidad. Para los indígenas la lengua es muy importante, la manera como se comunican es muy importante y nosotros de alguna manera lo hemos perdido. Y ya para terminar eso, también sigo insistiendo en el papel de la mujer. No, pero si yo estoy a favor tuyo. Yo estoy a favor tuyo, lo que no quiero es que estés en contra mía por ser hombre. No, sí creo que la madre, la mujer, tiene también una responsabilidad fuerte de criar a sus hijos en torno al amor, ¿no? Y el amor es en últimas lo que va a generar que esas familias que han sido destruidas por la guerra logren pasar ese umbral de dolor y salir adelante y entender que hay otras maneras. En RTVC, conversemos en paz. Yo leía en estos días algo en relación a que el fin del conflicto colombiano es como el cierre de la última etapa de la Guerra Fría. Los muchachos como Nico y yo, a nosotros nos tocó crecer en una generación donde la revolución armada era un camino viable, donde era una posibilidad. Yo tuve muchos compañeros que se fueron para Nicaragua, porque cuando yo era un quinceañero, la revolución en Nicaragua triunfó y eso fue, o sea, la panacea, porque uno lo que ve es que, ¿no? Estos tipos entrando a Managua en los camperos y el sueño. Los sandinistas. Claro, solo que después cuando llegó lo de Salvador y empezó a uno a ver esa mano de muertos que pasaban, y hoy estamos en que el camino más revolucionario que puede asumir cualquier persona es el camino de la civilidad, el camino del pacifismo. No hay nada más revolucionario que hacer cumplir la ley, decía el fiscal italiano que los ¿entiendes? Es decir, es que eso es lo que no están haciendo entender, que estos tipos cayeron en cuenta o fueron derrotados o como sea, que la vía armada ya no es la vía. Después de las guerras, las sociedades, y estamos lejos digamos, de llegar obviamente al periodo de haber superado todo esto, pero empiezan a contarse historias desde la ficción, digamos, el cine, la novela, la literatura, el arte, todo empieza a volcarse en función también un poco como de hacer esa catarsis, ¿no? que las sociedades viven
después incluso de enfrentar procesos que, como en el caso nuestro, por ejemplo, el narcotráfico, empezó a evidenciarse en la ficción a través de todas las series de narcotraficantes y de ese tipo de violencias de los 80s, de los 90s. Cuando seguramente faltan muchas películas y muchas novelas y muchas series por contar de todo esto. ¿Cómo va a ser ese proceso creativo? Porque es que me parece interesante pensar cómo desde la dramaturgia, desde la ficción, desde la escena, ustedes pueden, o el país va a asistir, ¿de qué manera sirve eso? En términos generales, las obras de arte son testimonios muy importantes en la medida en que se mantengan en el tiempo, pero en general no hacen cambios sociales. Y quiero contar una anécdota rápidamente con una escritora que se llama Jane Taylor, que es una sudafricana, que hace una obra acojonante, que se llama Ubu Rey en la Comisión de la Verdad. Es una obra de un poder absurdo. Y después yo me senté a hablar con Jane Taylor y le decía, Jane, el problema es, ¿sirvió la obra? Y le comentaba a los actores. Y decían, pues no, pues en realidad no. Y dice, ¿hoy qué preferirías? ¿Volver a montar la obra o que muchos montaran la obra? Y le preguntaba a Jane, Jane, ¿tú por qué no eres racista? Y decía, a lo mejor, por como he tratado de contar esta historia tantas veces, he generado una comprensión de ello y he devenido en una posición ética. Entonces creo que sí, que esas maneras de construir el arte que involucran la emoción como un factor de comprensión, incluida la relación con la historia, sí haría una masa crítica que logre acuerdos. El arte a veces abre huequitos en la pared, pero a veces también, y sobre todo en sociedades desiguales como la nuestra, se restringen a un grupo muy pequeño. Todos los ciudadanos tenemos derecho al arte. El arte es un derecho, y no me refiero al acceso a las obras, me refiero al arte como una manera fundamental de relacionarse con la violencia. Toda esa cosa de la inspiración, eso, a mi juicio humilde, es un invento de alguna manera del mercado, claro, pues ¿cierto? Sí. Pero tenemos todos los ciudadanos yo he derecho a querido hacerlo. ser actriz, pero a mí no se me ha dado la... Yo solamente quiero preguntar si tal vez esa persona, no sé, hasta qué punto de verdad esa obra que tú dices que no funcionó, no sirvió, hasta qué punto de verdad sí sirvió. Yo sí creo que hay algo del arte que transforma. Hay algún espectador, yo lo he vivido cuando soy espectadora de algo que me sorprende y que es capaz de darme un entendimiento diferente de la realidad, y en esa medida me transformo, y ha sido a través del arte. Ahí es cuando yo creo que ese ejercicio artístico sirvió, no solamente para el que lo hizo, sino también para el que lo está viendo. Hay obras de arte pictóricas que son probablemente abstractas, pero hay algo que se genera con eso y que transforma. Entonces yo sí creo que lo que no hay que pensar es que el arte o la cultura, no, digamos que el arte tiene un deber pedagógico de enseñar o de transformar, no Sí hay tiene el ningún deber. Sí tiene el deber de explorar la condición humana y de hacerse bien. Claro, y es precisamente eso, que el artista tiene la capacidad de poner un punto de vista sobre lo que le produjo esa inspiración de la que habla Nicolás, ¿sí? O sea, cómo transformé esto y lo convertí en una pieza artística. Pero yo sí creo que en la potencia del arte, y yo sí creo en la potencia transformadora. Pero digamos, si se cuentan historias de reconciliación, se genera ambiente de reconciliación. Depende cómo la cuentes. Si se cuentan historias de perdón, se reflejan ejemplos de perdón. Si se cuentan yo creo, historias o sea, de alegría, se es generan decir, cuentos de alegría. No necesariamente. Yo pongo no la historia necesariamente. sobre Yo esto, lo porque que dice, creo- si se generan cuentos de narcos, entonces se eso sube el tema del eso narco. es Por eso falso, es que eso también es- depende desde dónde lo narres. Sí, que no, tú pero- puedes pero- narrar pero una historia de es que- narcotraficantes Mira. que es una representación de la realidad, pero ¿cuál es el punto de vista de ese creador sobre eso? Ahí es donde yo sí creo pero que yo no creo, es decir, claro, yo pero creo es que que- no se le deben poner restricciones a Sin la duda persona alguna. que va a crear. O sea, la Eso persona que sería puede crear, absurdo. porque acá por No, nadie está hablando de décadas, restricciones, es o solo sea, pensando qué puede venir. No, claro, si es que adelante. acá empezaban a decir en una época, no, que es que ya han contado demasiadas historias de narcos, falso. No, que se ha hecho eso- la gran ay, historia. Estoy cansado de oír las historias O sea, de las víctimas. Ya, falso. O sea, eso es lo que hay es Ni que... siquiera habíamos empezado a Lo contarlas. que hay es que, por el contrario, estimular
que empiecen a eclosionar ese montón de historias que pueden haber por ahí escondidas. Yo te contaba, Nicolás, Sí. que la memoria en estos días me trajo, que fue una crónica de Juan José Hoyos del año 83, antes de que el paramilitarismo se instaurara ya como fenómeno, como organizaciones de autodefensa, y se empezaba a hablar del MAS, y él escribió una crónica llamada Los muertos fuimos 5. Eso parece que hubiera pasado hace un año, horrible, sí, una narración, y eso hay que contarlo con la crudeza, o sea, así lo quiero hacer yo, pero cada cual que lo cuente Claro. como sea. Cada Yo lo que cual. creo que Sí. debemos que es tratar de conseguir una masa crítica, como dice Nicolás, de verdad, o sea, hacer que los productos sean más elevados, no tan obvios, porque tristemente lo que hemos visto de los productos sobre guerrilla, narcotráfico, especialmente en la televisión, son telenovelas. Son telenovelas que están pegadas a la fórmula del Conde de Montecristo o de la Cenicienta y que le meten pedacitos, retazos para que parezcan de la vida nacional, pero no lo son. Sí, no meten el dedo en la Como llaga. empezamos No la lo son. discusión. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es, de verdad, estimular que la creación, por ejemplo, que la gente pueda hacer crítica y no la vayan a matar. Sí, si uno se pueda parar como los comediantes gringos a hablar mal de todo el mundo y que le genere risa a la gente y que por eso no te vayan a matar, ya hay una ganancia enorme y tienes un público que se está cultivando. A mí se me permitieran, o sea, en muy buenos términos, yo por ejemplo invitaría a los señores de la radio a que cogieran a sus humoristas, les dijeran, terminen el bachillerato, dejen de contar cuentos de negros, dejen de contar cuentos de gays y empiecen de mujeres y empiecen a utilizar algo que se llama la inteligencia para que el público deje. Si no hacemos la paz, si no desescalamos el No, lenguaje. por eso lo dije yo, esa es una Y invitación. no respetamos. No, que Pero eso eso, lleva- eso para mí es gravísimo, ¿me entiendes? O sea, yo cuando me subo a un taxi y yo oigo el mismo chiste, yo digo, Dios mío, yo una vez, el día que los mayas dijeron... Pero también tenemos que hacer nosotros un mea culpa, los Claro, actores. claro, Que también obvio. cuando nos ponen a escoger el contenido, generamos contenidos No, que hay son que... incluso algo más hay que- conservadores. Sí. O sea, hagamos también un mea culpa en ese sentido, No, ya que salió el claramente, tema. claramente. Colombia, hoy, 2015, se enfrenta a un reto muy concreto, ¿verdad? Uno es entender qué fue lo que pasó. Y no basta con que lo entiendan solo unos pocos. Necesitamos que ser muchos masivo. lo entiendan. Y pedagógicamente tenemos que garantizar que haya una masa crítica cada vez más grande que más lo entiendan. Una pista chiquitica. Cuando nosotros estábamos trabajando en la Ola Verde, entonces había, y esa vaina se volvió grandísima. Y entonces de un momento a otro, miles de creativos de la publicidad quisieron venir a poner la campaña publicitaria para esa cosa que se llamaba la Ola Verde. Y eran los más perracos de todos, hasta de Latinoamérica. Y se descubrió una vaina por puro accidente, claro, profesor Antanes, que dice que nos dimos cuenta que es que la gente se dignifica creando. Si la sociedad se convoca y se siente, digamos, a sí misma involucrada en un proceso creativo de participación, empezarán a suceder esas cosas. Digamos que a veces hay que dejarle también, impulsarlo y dejar que sea también la fuerza de ese Pero propósito también- que está puesto ahí. también tienes que pueda darle los jalonar. comos. Ah, no, claro, por supuesto. No, yo lo que creo es, y para ir cerrando, porque ya me están regañando por tiempo, es que quizá la invitación a lo que estos meses nos convocan es hacer entre todos partícipes del libreto, del nuevo libreto. Y ese nuevo libreto para muchos tiene un símbolo, y es la última cosa que les quiero preguntar. Las manos de Santos y Timochenko el miércoles pasado o el 23 de septiembre pasado en La Habana. Ese símbolo que mucha gente lo está usando hoy es un símbolo que a ustedes les merece hoy en día, más allá de la anécdota de la fotografía y de si se iban a dar o no se iban a dar la mano. ¿Representa algo como imagen o no? Fue un poco rara, no fluyó. Siento que hubo ahí como no fluyó como debía fluir, y entonces ese apretón de manos me hizo dudar también de alguna manera. Yo creo que podemos buscar otra manera de simbolizar eso. A mí sí me gustaría ver a las partes que están sentadas negociando, esas manos empujando el carro, el bus, lo que sea, el Expreso Paz, no del Río ni de Ariporo, sino el Expreso de la Paz para este país, de verdad. Sí, yo veo que va a haber un problema grande, que es que ni Timochenko me representa,
representa un acuerdo, digamos, a la gran mayoría, ni necesariamente la institución representada en Santos lo hace, ¿sí? Entonces creo que toca hacer un enorme esfuerzo de explicación para saber que lo que hay es un proceso de dignificación entre, digamos, dos enemigos y que es una invitación en general al resto del país. Ya. Pero creo que va a haber un problema. Y la última invitación, ya que va a ser la última vez que voy a hablar, espero que ese día en que se firme la paz suceda algo que fue lo último que me dijo Antana Mocus, que me dejó con el ojo cuadrado, porque creo que es eso. A lo mejor a partir de ese día la gente podría salir sonriendo en la cédula de ciudadanía.